Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto parece, si lo leemos rápidamente, una invitación preciosa, bonita, y de hecho lo es así. Pero quiero ir un poquito a por qué el autor escribe esta palabra. Mateo era uno de los discípulos de Cristo. Y uno de los mensajes que Mateo escucha casi al final del ministerio de Cristo está relacionado con otra palabra que también es bastante fuerte. Y está también en Mateo 28, si alguien lo quiere buscar, pero si no, escúchelo solamente. Es algo que Jesús le dice a sus discípulos. Y Jesús, dice el verso 18, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una de las declaraciones más poderosas que el Señor Jesucristo hace y es una de las órdenes que le da a sus discípulos más fuerte. Primero que nada, una de las partes de declaración fuerte es: toda potestad me es dada en el cielo. Y no solamente en el cielo, sino que en la tierra. Toda potestad significa todo poder, toda autoridad. Yo tengo el control de todo lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Nada sucede bajo o fuera de lo que yo pueda controlar. Así que todo lo que sucede a nuestro alrededor no nos debe amedrentar, porque está bajo el control, la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después les dice, como resultado de esta autoridad que tengo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Otras versiones traducen: id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad una vez más presente. Pero el mandato es: id y haced discípulos. A veces nosotros solamente nos quedamos con la mitad de la obra de Cristo y hablamos de la salvación, que obviamente es importante, la piedra angular de la obra de Cristo. Pero no todo termina con la salvación de nuestras almas, con el hecho de recibir a Cristo en nuestros corazones o depositar nuestra confianza, nuestra fe en Él, sino que Él vino no solamente para salvarnos, sino que también para hacer discípulos. Y es esto lo que le está diciendo a Mateo, que está escuchando dentro del grupo de los apóstoles. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y este es uno de los últimos mensajes que Mateo está escuchando de parte del Señor Jesucristo. Y después en el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que tiene toda la autoridad, el que tiene todo el poder, el que tiene todas las cosas bajo su control, se comprometió a estar con sus hijos todos los días hasta un ratito, un mes, 2 meses, un año, hasta la reforma. No, todos los días hasta el fin del mundo, ¿ya? Pero ustedes, Mateo, discípulos que estaban escuchando, y a los que nos ha llevado el mensaje hoy en día, o nos ha llegado el mensaje hoy en día, tenemos que tener claro que fuera de predicar el Evangelio, que es algo esencial, también tenemos que predicar algo que va añadido, y es lograr, el Evangelio quiere lograr conseguir discípulos, seguidores de Cristo, personas a las cuales nosotros les enseñemos todas las cosas que Él había enseñado. Y usted me dirá: ¿y qué unión tiene todo esto con lo que yo estoy hablando? Con lo que leímos primero: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Bueno, aquí también el Señor se está refiriendo a varias cosas.
Primero, es un llamado. El Señor llama a alguien y la persona tiene que responder a ese llamado. Si yo llamo a alguien, no sé, a Lucas, Lucas, ven para acá. ¿Qué hace Lucas? Viene inmediatamente para acá, ¿no es cierto? Responde a mi llamado. Qué importante, ¿eh? Este es uno de nuestros futuros aquí, esperamos que en el Señor. ¿Cómo responde? Siéntate, Lucas. Mire qué obediente. El llamado es entonces a cada uno de nosotros a venir a Cristo. Así como Lucas escuchó y vino a Cristo, pero no sabía qué iba a pasar con él. O sea, en este caso vino a mí, pero él no sabía qué iba a hacer. A lo mejor yo le iba a dar algo, a lo mejor esperaba que yo iba a decir otra cosa de él, pero llegó y vino a mí. En este caso Jesús sí tiene un mensaje cuando dice vengan a mí. Primero dice todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo creo que lo primero que se nos viene a nuestra mente es alguna carga física, ¿no es cierto? Todos trabajamos durante la semana, trabajamos varias horas, hacemos distintas labores y nos cansamos. Y cuando terminamos el día, por lo menos yo converso con Miguel y veo mi experiencia, llegamos a la casa y de repente qué rico estirarse un ratito a descansar, ¿no es cierto? Entonces lo asociamos con esto, pero Jesús se refería a algo más profundo que esto. Se refería a una carga, a un trabajo que había en el corazón de los que estaban escuchando el mensaje de Mateo, en este caso el mensaje de Jesús pronunciado en esta oportunidad. ¿Qué pasa? La gente en esa época, el pueblo judío, tenían un referente de cómo llegar a Dios y eran los fariseos. Los fariseos, a pesar de que Jesús los critica y les dice tumbas blanqueadas, serpientes y una serie de cosas, ellos estaban enseñando que la salvación se lograba a través de hacer buenas obras. Y los fariseos trataban de cumplir con la ley al pie de la letra. Según ellos, decían que no fallaban en ningún precepto y así creaban un concepto de jactancia, de superioridad sobre los demás, porque cualquiera que los veía, que hacían limosna, que se comportaban en una forma espectacular, muy buena, claro, decían, ¿quién como ellos? Y se producía una diferencia, personas de primera y segunda clase. Los fariseos, los sacerdotes, se creían los de primera clase porque aparentemente no fallaban en ningún mandamiento. Sabemos que eso es imposible, porque Jesús demostró que aún con nuestros pensamientos pecamos. Entonces, no pecar era imposible, eran solamente una expresión exterior que ellos mostraban y le cargaban al pueblo diciéndole, miren ustedes que son peor que nosotros, ¿cómo van a llegar al cielo si nosotros que siendo buenos somos los únicos que nos ganamos el cielo? Y esto provocaba una carga espiritual sobre el pueblo. De hecho tenemos el relato o Jesús hablando, una enseñanza, que sale un fariseo ahí dando gracias por todo lo bueno que hacía. Te agradezco porque doy diezmo, te agradezco por esto, te agradezco por lo otro, y se enaltecía a sí mismo delante de Dios, mostrando lo bueno que era él. Y al lado de él había otro que no hacía nada de eso, sino que por el contrario, hacía pecado. Este hombre que se levantaba y agradecía por lo que hacía, se sentía bien, fanfarroneaba y su ego estaba por el cielo. El otro hombre que hacía pecado y que reconocía que había hecho maldad, estaba ahí de rodillas con su cabeza en el suelo y lo único que pedía, Señor, perdona mi pecado, o sé propicio a mi pecado, pero significa perdona mi pecado. ¿Qué diferencia? Uno enaltecido por su falsedad y otro humillado por su pecado y por su falta de justicia, porque sabía que había pecado. Ese hombre que estaba ahí abajo estaba trabajado, estaba cargado, estaba complicado con su pecado, estaba complicado por lo que le estaban enseñando los que tenían que, en vez de enseñar el amor de Dios, enseñar la misericordia de Dios, enseñaban o ponían una muralla que ese pobre hombre no podía venir a Dios. Y ese hombre, obviamente, su alma se sentía podrida, se sentía como una persona que no podía llegar a Dios. Y él estaba trabajado y cargado, a lo mejor tratando de buscar una respuesta para poder llegar al Señor. Pero el Señor invita a este tipo de personas.
vengan a mí, los que están como este hombre, los que están cansados, los que reconocen que son pecadores, los que reconocen que fallan delante de Dios, los que no son buenos, vengan a mí y yo les haré descansar. Esa necesidad que tiene el alma del hombre de poder estar en paz con su Creador y que no la podían encontrar, Jesús les dice, vengan a mí, todos los que están en esa condición, porque yo los haré descansar. El descanso que necesitan, la paz que necesitan para con el Padre, la pueden encontrar en mí. Pero no solamente se queda con ese discurso, sino que continúa y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yugo, ¿qué es lo que es yugo? Bueno, los de campo lo conocen, ¿no es cierto? Y más de alguno que ha ido al campo ha visto las carretas que son tiradas por los bueyes, y los bueyes los amarran aquí con una madera que tiene una forma especial para que quede detrás de los cuernos del buey y pueda hacer una buena fuerza, y unen dos animales con esto, y los bueyes tienen mucha fuerza, pero dos tienen mucha más fuerza y pueden realizar trabajos muy especiales. Pero hay que saber algunas cosas de estos yugos. Para enseñar a un buey a que tiene que avanzar en cierta dirección, que tiene que obedecer hacia dónde lo lleva el yugo, cuando un buey es nuevo, es un becerro, se le pone con un buey viejo. ¿Y por qué hacen esto? Porque el buey viejo tiene mucha fuerza y es capaz de arrastrar al buey nuevo. Entonces, cuando los dos se unen con este yugo y quedan amarrados, quedan hechos una pura persona, por decirlo así, los dos hacen un mismo trabajo. El buey nuevo que no sabe trata de irse para allá y para acá y claro, no ha sido entrenado. Pero el otro buey que tiene la fuerza, la experiencia, que ya ha sido entrenado, lo arrastra y lo va tirando, y el otro tiene que soportar hacia dónde va el buey más grande, más viejo, y lo arrastra y se conduce de la misma forma y logran realizar un trabajo. Ese buey nuevo, después de muchos años, aprende que tiene que obedecer al yugo. Así que si alguien toma el yugo y lo tira para algún lado, el buey obedece nomás, sigue, ya aprendió la lección, tiene que seguir este aparato que se le pone encima llamado yugo. Y el Señor Jesús está diciendo, haciendo una comparación con esto. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, lo que le está diciendo el Señor, hagamos similar a cómo se hace y se entrenan a estos animales para que realicen un trabajo, pero yo, valga la expresión pobre a lo mejor, soy el buey viejo, el que le digo por dónde ir, y tú te vas a unir conmigo para que donde yo voy, hacia donde yo tiro, hacia donde yo conduzco, tú puedas ir también. Nosotros somos el buey nuevo, los que estamos aprendiendo. Y el Señor nos está llamando primero a una invitación para los que estamos trabajados y cargados, para que podamos hallar descanso. Y este descanso lo vamos a hallar cuando nos unamos en un yugo igual con el Señor y sigamos sus instrucciones, sigamos su senda, sigamos su dirección. ¿Ya? Entonces llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Ya? El Señor se está refiriendo a sí mismo entonces como la persona que nos va a enseñar, y dice que Él lo hizo, una de las cosas que nos tiene que enseñar, que Él fue manso y humilde de corazón. Los fariseos no eran así. Los líderes religiosos de la época eran altivos, eran egocentristas, y de lo que ellos opinaban era lo que valía, porque se creían casi estar a la altura de Dios. Pero sin embargo aquí el Señor Jesucristo, que era Señor de señores, Rey de reyes, se humilló. De hecho, Mateo presenta a Jesús como el Rey, pero un Rey que se humilla, que se hace similar a un hombre para poder ganar al hombre pecador. Entonces, cuando Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde, nos está diciendo que así como Él se puso humilde y se humilló delante de la voluntad del Padre, se ordenó bajo la voluntad del Padre, entonces nosotros tenemos que aprender lo mismo. Debemos humillarnos, debemos ser humildes de corazón ante la palabra de Dios. La palabra de Dios no es algo que solo escuchamos el domingo, lo ponemos en práctica y es un mensaje bonito de amémonos unos a otros y abracémonos. Que
De hecho, a todos nos gusta el estar con nuestros hermanos. Pero este mensaje trasciende el día domingo, trasciende el día lunes, el martes y el miércoles, trasciende nuestros hogares, trasciende nuestra familia, trasciende nuestro trabajo. En todo lugar donde estemos, esta unión con Cristo se tiene que manifestar. No solamente el día domingo y escuchamos la palabra, ya ahí tengo que aprender esto, sino que esto lo tenemos que poner en práctica todos los días de la semana. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo el Señor, que yo soy manso y humilde de corazón. Es lo que ustedes tienen que aprender, tienen que ser mansos y humildes ante la palabra de Dios. Y esto traerá un resultado. La I aquí es como cuando nosotros hacemos una suma. 2 más 2 es igual a 4, ¿no es cierto? Aquí dice que si nosotros llevamos el yugo de Él sobre nosotros y aprendemos lo que Él nos quiere enseñar, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ya? El resultado de unirnos con este yugo del Señor no es castigarnos, no es hacer un trabajo innecesario, un trabajo que a lo mejor no va a producir nada, sino que es unirnos con el Señor de Señor, con el Rey de Reyes, con el que sabe y conoce todas las cosas, que nos va a conducir por una buena senda y nos va a llevar a ser lo que Él quiere que seamos. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, ¿estás trabajado y cargado? A veces somos cristianos por años y nos olvidamos de estas tremendas verdades. De repente viene la angustia a nuestro corazón, los problemas, la situación política, la situación económica, los problemas familiares, los problemas inclusive a veces entre mismos hermanos de la iglesia, nos quitan la paz, nos quitan la tranquilidad, nos quitan el descanso y nos vuelven personas que estamos angustiadas y aproblemadas. Pero el Señor prometió que si permanecíamos enyugados con Él, hallaríamos descanso para nuestras almas. ¿Y saben qué? Porque Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por supuesto, si lo que necesitábamos para que nuestros corazones tuvieran paz, para que nuestros corazones estuvieran tranquilos y reposados, la hizo Él, el trabajo para que tú y yo gozáramos de bendiciones y de cosas buenas, las hizo Cristo en la cruz del Calvario. Así que nuestra carga no es pesada, Él llevó la peor carga. Me imagino que si ponían un tremendo buey grande, musculoso, a tirar una carreta, iba el otro buey pequeñito, nuevo ahí al lado, el que hacía la mayor parte del trabajo era el buey viejo, ¿no es cierto? El otro no se dejaba llevar, a lo mejor el buey viejo tenía que hasta cargar con el buey nuevo que no quería hacer su trabajo, que no había aprendido y tenía que tirar la carreta y más encima tenía que tirar a ese buey nuevo que estaba aprendiendo. Asimismo, el Señor Jesús hizo el trabajo pesado por nosotros. Acabó con la maldición del pecado que estaba sobre nuestras vidas, hermanos. Éramos pecadores condenados y Él cambió esta realidad muriendo en la cruz en favor nuestro. Nosotros no teníamos nada que pudiéramos hacer en favor de nuestra salvación, angustiados, y aunque quisiéramos llorar, aunque nos arrepintiéramos y dijéramos, Señor, quiero ir al cielo, pero no podíamos hacer ni pagar por nuestra salvación. Pero Él hizo el trabajo fuerte. Y ahora nos pide que nos enyuguemos a Él y nos dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hijo mío, a lo mejor tú tienes temor, a lo mejor tú empezaste este camino y no sabes cómo va a terminar este camino de la fe. No te preocupes, porque yo soy el que hago el mayor esfuerzo. Tú solamente enyúgate conmigo y llegaremos a buen término. Caramba, qué bendición es tener un Señor así. Y no es cualquier Señor, es Dios mismo que está con nosotros. ¿Se dan cuenta por qué les dije que era importante lo que leímos al principio? Él les mandó a sus discípulos, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, traigan gente a mi camino. Pero dijo algo bien importante, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Querido hermano,
No estamos solos en este camino del cristianismo. No estamos solos en esta senda que es el Evangelio, sino que estamos con nuestro Señor Jesucristo, si es que realmente hemos aceptado su invitación a venir a Él y hacernos uno con su yugo y su palabra. Él nos quiere enseñar, Él nos quiere dirigir. ¿Por qué muchas veces entonces estamos trabajados, estamos cargados innecesariamente? Porque estamos haciendo o queriendo hacer el trabajo solo y no estamos trabajando unidos con nuestro Señor Jesucristo. El yugo también nos dice que el de él es fácil, pero cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, el yugo es pesado, porque nosotros no podemos hacer nada en favor de nosotros. Es tremendo esto que el Señor esté con nosotros y la invitación que aquí hay. Juan en el capítulo 15 dice algo similar y nos da también un poco más de luz sobre esta condición. Dice ahí, hablando de la parra, de la vid y todo esto: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Está cerrando una idea el Señor Jesucristo. El que permanece en mí y yo en él, o sea, una condición recíproca, yo en él y acá en él. O sea, estamos unidos, algo similar a lo del yugo. Este lleva mucho fruto, el que está unido con él y yo con él. Si estamos hechos una sola persona, este lleva mucho fruto, porque, dice aquí el Señor Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos llevando nuestro cristianismo? ¿Cómo estamos siguiendo al Señor? ¿Estoy siguiéndolo por mi esfuerzo personal? ¿Estoy tratando de yo ver qué mejor forma selecciono para servir al Señor Jesús? ¿Busco yo los métodos para agradar al Señor? ¿O voy a la palabra de Dios y dejo que la palabra de Dios sea la que guíe mi vida, la que dirige el destino o las situaciones hacia donde yo voy? Separados de mí, dijo el Señor Jesús, nada podéis hacer. O sea, es importante, hermanos, que si queremos ser cristianos victoriosos, que si queremos ser cristianos que realmente llevemos el Evangelio como debe ser, nos unamos en un yugo con el Señor Jesús. ¿Y qué significa esto? Probablemente significa abandonar muchas situaciones que nosotros tenemos. Obviamente significa romper de lleno con el pecado y unirnos con el camino del Señor, con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es Él el que nos llama a este camino y es Él el que nos va a ayudar a terminar bien este camino. ¿Se dan cuenta? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Moisés Salas, este que está aquí adelante, no tiene las fuerzas para llegar al final de este camino del cristianismo. Aunque yo me esmerara, me esforzara en mi propio esfuerzo, mi propio pensamiento, sí voy a seguir y me tratara de autoconvencer, no voy a llegar al final de este camino. Pero si yo pongo mi cabeza, pongo mi yugo, o pongo el yugo en mí y en el Señor Jesucristo, Él me va a arrastrar hasta el final de este camino. Pero debo doblegarme delante de su voluntad. Si queremos tener un evangelio de plasticina, ¿sabes lo que es la plasticina o la plastilina? Sí, ¿no es cierto? Lucas sabe. ¿Qué haces con la plastilina? ¿Hacer figuras? ¿Figuras? ¿Puedes hacer todo tipo de figuras con la plasticina? Sí. Sí. Por eso es que digo, a veces tenemos un evangelio y hacemos una figura de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta. ¿Qué es el animalito que más te gusta hacer con plasticina? Un gato. Un gato, ¿no es cierto? Y a veces nosotros podemos tomar el evangelio como la plasticina y hacer el evangelio a nuestra pinta. Tomamos el evangelio, no, esto no me gusta, a ver, y le hago así y la plasticina se dobla y lo doblo para acá. No, esto tampoco es muy exigente y lo corro para acá. Y hago un evangelio a lo que a mí me gusta, a mi medida. Pero eso no es correcto. El Evangelio quiere que nosotros nos hagamos a la medida del Evangelio. Nosotros somos la plasticina y el Señor es el que está trabajando con nosotros para darnos la forma que nosotros, o que Él quiere darnos a cada uno de nosotros.
Dejemos que el Señor trabaje con nosotros. Yo nunca he visto un trozo de plasticina que si le quiero hacer una orejita, la plasticina se hace al lado para que no le haga una forma de una orejita, ¿no es cierto? Pero a veces nosotros, el Señor nos quiere cambiar, nos quiere modificar, quiere cambiar nuestra vida y nosotros nos hacemos hacia el lado para que el Señor no toque esa área de nuestra vida. Hermanos, toda nuestra vida tiene que estar sometida bajo la voluntad de Dios. Y así como dijimos que los bueyes se enyugaban para llegar a buen fin, para hacer un buen trabajo, nosotros también tenemos que unirnos con el Señor para llegar a este fin y conseguir este descanso de nuestras almas. Corcoveando, peleando con el Evangelio, con nuestro Señor, tirando el yugo hacia el lado, si no quiero ir para allá, Señor, no vamos a conseguir descanso ni paz para nuestras almas. Pero si sigo el camino que el Señor me quiere seguir, aunque a veces parece difícil, Él está ahí para consolarnos, para ayudarnos, para levantarnos, para llevarnos al mejor terreno. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Él no se equivoca. Él no está experimentando con nuestras vidas. Él sabe dónde va la vida de Miguel Álvarez. Sabe dónde tiene que llegar la vida de Gaspar Fernández, de Vanessa Pérez, de Ruth Castillo. Mi vida, la hermana Chelita, cada uno, Él sabe hacia dónde va y Él sabe lo mejor para nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra pinta, estropeamos la obra de Dios. Dobleguémonos entonces delante del yugo de nuestro Señor. ¿Cómo has estado viviendo como cristiano? Algunas cosas sí, algunas cosas no. Señor, sí, pero es que esta área es difícil. El Señor quiere influir en todas las áreas de nuestras vidas. Nuestro matrimonio tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios. Nuestros hijos, la enseñanza que le damos, nuestro trabajo, el testimonio que damos en todo lugar, tiene que estar sometido a la voluntad de Dios. No peleemos con el Señor, sigamos con Él. Él sabe y nos quiere llevar a un buen destino, a un buen término. Padre amado, Señor, gracias porque tú eres